Saludos compañeros y compañeras y público en general. Mi nombre es Daniela Hualpa, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en la carrera de Trabajo Social. Cátedra Organismos Internacionales de Derechos Humanos, dirigida por el Dr. Guillermo Rosero. Esta es la Convención Internacional para la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Es así, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares fue adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1990. Considerando que la Convención en el pleno e igual disfrute por todas las personas de una serie de derechos fundamentales reconocidos internacionalmente con independencia del lugar donde se encuentren, respaldada por el Sistema Universal de Derechos Humanos y en función de los órganos tratados en virtud de tratados internacionales llamados órganos de tratados, señala que las migraciones son una característica constante y decisiva de la historia humana. Han facilitado el proceso de desarrollo económico mundial, distribuido a la evolución de los estados y sociedades y enriquecido a muchas culturas y civilizaciones. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, negociada bajo los auspicios de las Naciones Unidas y adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1990, señala que el proceso de la migración internacional comprende las siguientes etapas: la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el periodo de estancia y el ejercicio de una actividad remunerada en el estado de empleo, así como el regreso al estado de origen o al estado de residencia habitual. Los alcances de la Convención será aplicable salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y sus familiares, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra índole. En el artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, define el trabajo migratorio y el término familiares como trabajadores migratorios. Es toda persona que realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. Familiares. Hace referencia a las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación de que, conformidad con el derecho aplicable, produzcan efectos equivalentes al matrimonio, así como los hijos a su cargo y otras personas a su cargo, reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, entre otros, en el estado que se trate. Históricamente hablando, desde que se creó la Convención en 1990 hasta la fecha 2013, solo 50 países han ratificado la Convención. Los antecedentes son la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios da un marco jurídico mínimo
sobre las condiciones laborales de los trabajadores migratorios, quienes sufren a menudo difíciles condiciones laborales e incluso ser víctimas de redes de trata de personas, como vulneraciones atroces de sus derechos. ¿Qué significan los derechos humanos de los migrantes? Son la pieza fundamental para un trato digno, sin discriminación, para recuperar el verdadero sentido de la sociedad. ¿Qué derechos protege? Protege el derecho a la vida. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanas o desagradables. Tendrán derecho a la libertad de movimiento. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen trabajos forzosos u obligatorios. No serán sometidos a coerción alguna que limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni servidumbre. Protege los derechos del niño y de la niña, la libre movilidad humana y la libre asociación. La Convención garantiza que los Estados partes mantendrán servicios apropiados para atender las cuestiones relacionadas con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. Sus funciones serán, entre otras, la formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de migración, el intercambio de información, las consultas y la cooperación con las autoridades competentes de otros Estados partes interesados en esa clase de migración. El suministro de información apropiada, en particular a empleadores, trabajadores y sus organizaciones acerca de las políticas, leyes y reglamentos relativos a la migración y el empleo. El suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores migratorios y sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y formalidades y arreglos requeridos para la partida, el viaje y la llegada, la estancia, las actividades remuneradas y la salida y el ingreso, así como en lo relativo a las condiciones de los trabajadores en su vida. Los Estados partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender a las necesidades sociales, culturales y de otras índoles de los trabajadores migratorios y sus familiares. Solicitud de visado y trabajo para migrantes en Ecuador. Hay diversas solicitudes para instancias en manejo de trabajo, pero la más importante para la Convención es la residencia temporal de trabajo o el visado de trabajo en general para los futuros trabajadores. Procedimientos de demandas. Se dice que tenemos que abordar todas las instancias, desde las nacionales hasta las internacionales, para que exista un proceso justo en la vulneración de derechos humanos. Es decir, las denuncias pueden ser presentadas por personas o grupos de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de la Convención y otros protocolos facultativos sustentativos, independientemente de que su capacidad jurídica esté reconocida en el Estado parte contra el que ya vaya dirigida la denuncia. Es decir, las denuncias también pueden ser presentadas por sus representantes designados o por otras personas que actúen en su nombre de las presuntas víctimas, con sus consecuencias en el proceso de vulneración de derechos.
podemos tomar en cuenta que al pasar los tiempos debemos tomar medidas y la Convención se encarga para que no haya más vulneraciones, teniendo en cuenta que el hecho de que a menudo la migración es causa de graves problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia. Tenemos en cuenta también determinados derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus familiares que se hallen en situación regular alertada, es decir, no documentada, a todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y procedimientos establecidos por los estados interesados. La Convención se encarga de proteger los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Las medidas que se toman en la Convención son: protege a todas las personas migrantes independientemente de las condiciones que se encuentren, sean migrantes documentadas o no documentadas. Reunificación familiar. Educación para la familia y los hijos de los trabajadores migratorios y educación en todo. Definir políticas migratorias en los estados. No a la estigmatización. Socialización con la población e integración social y cultural. ¿Con qué finalidad? La presente convención quedará abierta a la firma de todos los estados. Estará sujeta a ratificaciones. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todos los estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas en una duración de 50 años. Es decir, que se puede tomar medidas afirmativas y renovadas en función para que no exista vulneraciones en los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, y estos deberán ser firmados por todos los estados partes, y estos nuevos convenciones durarán 50 años. La importancia de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares es que de los 50 países que ya han ratificado en términos jurídicos el tratado y el compromiso con la comunidad, se proponen un reto más importante, que son los 195 países que faltan por ratificar la Convención y así formular en función de la integración con las personas migrantes, trabajadoras y sus familias, un proceso que sea integrador y crear mejores políticas públicas y derechos a favor de cada persona migrante en cada estado, parte, según su realidad social. Agradezco mucho su atención, que tengan muy buen día.